Miren, hay historias que nunca van a encontrar en los libros de texto. Historias de guerras que no se pelearon por territorios o por coronas, sino por algo mucho más grande, por el alma misma de la realidad. Batallas que terminaron definiendo lo que hoy creemos que es posible y lo que hemos descartado como un simple mito. Y esa es la pregunta que nos persigue. Porque, ¿y si fue así? Hoy vamos a desenterrar una de esas crónicas, la de una guerra secreta que se libró para decidir si la humanidad iba a vivir en un mundo lleno de asombro o en uno de fría y muy predecible razón. Al final sabremos quién la ganó y qué perdimos en el proceso. Soy el narrador y esto es Crónicas Olvidadas. Ok, para poder entender esta guerra, primero tenemos que viajar en el tiempo. Hay que recordar cómo era el mundo que se perdió. Imaginen una época mítica, donde la realidad, pues, era maleable, como si fuera arcilla, un tapiz que se tejía con los hilos de las creencias de la gente, donde un milagro era simplemente parte del día a día. A ver, hagamos el ejercicio de imaginar una realidad que no se rige por la gravedad o la termodinámica, sino por la voluntad de magos con un poder descomunal. Un mundo donde la realidad misma era subjetiva, era caótica, y la humanidad de a pie, bueno, vivía a merced del poder arcano de una élite, encerrada en sus torres a la que no le importaba para nada su sufrimiento. Esa era, ni más ni menos, la Edad Mítica. Y no fue algo de un par de años, ¿eh? Durante milenios, la magia era una fuerza viva, a la vista de todos. Teníamos a los sacerdotes de Babilonia descifrando la geometría sagrada del universo en las estrellas, a los místicos egipcios interpretando la voluntad de sus dioses. Incluso en la antigua Grecia se armó una guerra entre magos para debatir qué era la magia en realidad. Así de importante era. Este mundo funcionaba con un sistema casi feudal, pero en lugar de títulos nobiliarios, había magia. Órdenes como la de Hermes se veían a sí mismos como señores, tratando a los campesinos con un desdén total. La magia no era para ayudar ni para construir, era un símbolo de estatus, de poder. La realidad podía cambiar de un momento a otro por el capricho de un archimago, haciendo del mundo un lugar aterrador e impredecible para la gente normal. Pero como siempre pasa, esta era de maravillas no podía durar para siempre. Con el Renacimiento no solo llegó la luz de la ciencia y el arte, también llegó la sombra de una nueva idea. Una sola y rígida definición de la realidad. Una única verdad para controlarlo todo. Y aquí es donde la historia se complica. Porque en 1325 surgió esta alianza, la Orden de la Razón. Ojo, no eran los típicos villanos de cuento, al menos no al principio. Ellos se veían como los buenos, los protectores de una humanidad que, según ellos, vivía con miedo a la superstición y a los caprichos de hechiceros egoístas. Su meta era, noble y terrible a la vez, crear un mundo seguro y ordenado para todos, sin sorpresas. Ellos, podríamos decir, fueron los precursores espirituales de nuestra revolución científica. Siendo originalmente parte de esa élite mágica, los artesanos de la obra rompieron filas. Su visión era revolucionaria. En lugar de acaparar los secretos arcanos, querían descifrarlos, convertirlos en principios universales que cualquiera pudiera usar para mejorar su vida. Creían en la geometría sagrada, la alquimia, la arquitectura, pero no como artes místicas, sino como herramientas para el pueblo. Y con eso, ¡pum!, estalló la Guerra de la Ascensión. De un lado, una alianza bien frágil de magos, el Concilio, que luchaban por un mundo donde la creencia le daba forma a la realidad. Para ellos, la diversidad era poder. Del otro lado, la Orden de la Razón, totalmente convencidos de que solo había una verdad, la científica, y que había que proteger a la gente de la peligrosa superstición. Dos futuros posibles para la humanidad, pero solo uno podía ganar. Y aquí está la clave de todo. El campo de batalla no era un país, no era un continente, era la mente colectiva de la humanidad, lo que se conoce como el consenso. Quien lograra controlar las creencias de la mayoría no conquistaría el mundo, definiría qué es el mundo. Decidiría para siempre qué cosas son reales y qué cosas son pura fantasía. Pero justo cuando las tradiciones místicas se preparaban para enfrentar al enemigo más grande de su historia, la amenaza más letal no llegó del frente de batalla, surgió desde adentro. Una traición tan, pero tan devastadora, que los dejaría rotos en el peor momento posible. A ver, para que entiendan la magnitud, en el mero corazón del Concilio de Magos estaba la Orden de Hermes. Eran, sin duda, el pilar del conocimiento mágico. Brillantes, disciplinados, poderosísimos, y con una arrogancia que no les cabía en el pecho.
Se veían a sí mismos no como parte de un equipo, sino como los directores técnicos, los líderes naturales de esta guerra. Y esa soberbia los iba a condenar. Porque dentro de esta orden tan orgullosa había un grupo, la Casa Tremer, que estaba carcomido por el miedo más antiguo de todos, el miedo a la muerte. Su líder, un mago con un poder casi inimaginable, se obsesionó con la idea de volverse inmortal, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio sin importar lo prohibido que fuera. Y bueno, el ritual funcionó, y al mismo tiempo fue un fracaso absoluto. Sí, consiguieron la vida eterna, pero a cambio de su alma, y peor aún, de su magia. Renacieron como criaturas de la noche, vampiros. Lograron ocultar su terrible secreto por casi 200 años, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y cuando sus hermanos de la Orden de Hermes se enteraron, la respuesta fue brutal. Declararon una guerra de exterminio. Mago contra su antiguo hermano, ahora convertido en monstruo. A ver, Mistridge no era un castillo cualquiera, Para nada. Era, digamos, la sede principal de la Orden de Hermes, o sea, la mera cumbre del poder mágico de la época. Imaginen esto, estaba protegida por hechizos potentísimos, capas sobre capas de defensas místicas que la hacían, en teoría, impenetrable. Pero más allá de los muros y los hechizos, era un símbolo del poder absoluto de los magos. Y para ser sinceros, para mucha gente, también era un símbolo de su increíble arrogancia. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado, tenemos a la Orden de Hermes. Para ellos, la magia era algo súper exclusivo, un secreto que debía guardarse para una élite. Se sentían, pues, como una especie de reyes místicos. Y del otro lado, los maestros artesanos, que pensaban todo lo contrario. Ellos decían, no, el conocimiento es para todos. Su idea era mejorar el mundo con inventos, con trabajo duro y sobre todo ayudar a la gente que sufría bajo el yugo de estos magos tiranos. Entonces llega el año 1210. Los maestros artesanos, armados hasta los dientes con su ingenio y su convicción, le ponen sitio a Mistridge. Su objetivo era claro. Ese nido de magos hermíticos, que eran famosísimos por ver a todo el mundo normal por encima del hombro, había llegado la hora de la verdad. Y traían un as bajo la manga, algo que nunca se había visto en una pelea de este tipo, el cañón. Piénselo, una máquina de hierro y pólvora, un poder real, tangible, diseñado específicamente para romper lo abstracto, lo etéreo de los hechizos. Era la ciencia contra la magia, en su forma más pura. Pero, al principio, las cosas no salieron como esperaban. La magia parecía invencible. Durante semanas, los cañones estuvieron bombardeando la fortaleza, pum, 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 sin parar. ¿Y qué pasaba? Nada. Las defensas mágicas aguantaban como si nada. Las balas de cañón o se desviaban en el aire o literal se hacían polvo antes de siquiera rozar los muros. El asedio parecía un fracaso total. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Si la tecnología era inútil contra la magia, ¿qué fue lo que cambió todo? ¿Qué pudo ser tan poderoso para inclinar la balanza? ¿Qué o quién pudo romper lo que se suponía era irrompible? La respuesta no fue una nueva máquina, no. Fue algo mucho más viejo y humano. La traición. Resulta que dentro de los muros había un mago, un tal Gringrod, que en secreto estaba aliado con los Trimere, otra casa de magos rival. Este tipo saboteó las defensas desde adentro. Justo en el momento clave, cortó el flujo de magia que alimentaba los escudos. Un solo acto de traición. Y sin esas defensas, la fortaleza quedó totalmente vulnerable. De un segundo a otro, esos muros que parecían indestructibles se volvieron simple piedra. Los cañones hicieron lo suyo y abrieron un boquete con una facilidad que debió ser aterradora. Toda esa fama de invencible se hizo humo en un parpadeo. Lo que siguió fue simple y sencillamente una masacre. Los maestros artesanos entraron con todo, seguidos por una turba de campesinos y mercenarios sedientos de venganza. La batalla adentro fue brutal, sangrienta, pero al final no quedó ni un solo mago hermético vivo dentro de Mistridge. Y lo más irónico es que los artesanos celebraron su victoria pensando que sus cañones lo habían logrado, sin tener la menor idea de que fue una traición silenciosa la que les abrió el camino. Esa traición fue el golpe de gracia. Con su pilar más fuerte hecho cenizas y la desconfianza sembrada entre todos los magos, los defensores del asombro quedaron completamente vulnerables. El camino, ahora sí, estaba libre para que la visión de un mundo racional y sin magia se impusiera sin oposición. El costo de esta guerra interna fue catastrófico. La tradición que se suponía era la más fuerte, la más unida, se hizo pedazos a sí misma.
Al final del conflicto, la Gran Orden de Hermes en Europa había quedado reducida a menos de 100 magos, una herida mortal, autoinfligida, de la que jamás podrían recuperarse. La victoria fue como un llamado a las armas. Grupos que habían sufrido bajo la tiranía de lo sobrenatural vieron su oportunidad. Los devotos gabrielitas, que veían a los magos casi como demonios, y el alto gremio, los precursores de nuestros economistas, que veían la magia como un obstáculo para el progreso, todos se unieron a los artesanos. Y en 1325, en la Convención de la Torre Blanca, formalizaron su alianza. Su misión: proteger a la humanidad y establecer un nuevo orden mundial, basado en la razón. Esto nos deja ver el meollo del asunto. No era una simple lucha de poder, era una batalla filosófica sobre la naturaleza misma de la realidad. Por un lado, la idea de que el universo es un lienzo en blanco para unos cuantos iluminados. Y por el otro, la creencia de que el universo debe tener reglas fijas, universales, que todos puedan entender para garantizar la seguridad y el progreso. Eran dos visiones del mundo completamente irreconciliables. Para ganar usaron un arma definitiva, una que era sutil y a la vez devastadora: la paradoja. La Orden de la Razón entendió que si suficientes personas creen que algo es imposible, pues se vuelve imposible. Al esparcir la educación, la ciencia y el escepticismo, cambiaron el consenso de la humanidad. La magia descarada, esa magia vulgar que desafiaba estas nuevas leyes, empezó a fallar, a explotarles en la cara a los magos. La realidad misma se estaba poniendo de su lado. Este proceso no fue de la noche a la mañana, claro. Fue un endurecimiento gradual de la realidad que tardó siglos. Lo que empezó como un simple riesgo de que un hechizo saliera mal, se convirtió en una fuerza activa e impredecible durante el Renacimiento. Pero el punto de quiebre llegó en 1645. Durante una batalla masiva con un uso increíble de magia, la realidad como que se rompió y se reescribió. La plaga se convirtió en paradoja, una ley universal que castigaba a cualquiera que se atreviera a romper las reglas de la ciencia. La guerra, en esencia, había terminado. Su triunfo fue absoluto. El mundo se estabilizó, la ciencia floreció, la vida para la persona promedio se volvió infinitamente más segura. Los monstruos y hechiceros se convirtieron en cuentos para asustar a los niños. O sea, lograron exactamente lo que se propusieron. Nuestro mundo moderno es, en muchos sentidos, su obra maestra. Pero dentro de la victoriosa orden, las semillas de la traición ya habían germinado. Esos ideales con los que empezaron los artesanos, su fe en el pueblo, empezaron a verse no como una virtud, sino como una debilidad. Una amenaza para la nueva élite que ahora controlaba el mundo racional. Y el destino de los artesanos, como se ve aquí, es simplemente escalofriante. Los héroes que iniciaron todo, los visionarios que soñaron con un mundo mejor para la gente común, pasaron de ser fundadores a ser purgados. La orden que ayudaron a crear se volvió contra ellos con una eficiencia brutal y metódica. La razón de esto fue simple y a la vez trágica. A la Orden de la Razón ya no le interesaba empoderar a la humanidad, sino controlarla. Los ideales de los artesanos eran peligrosos para este nuevo paradigma autoritario. Eran un recordatorio de un camino diferente, uno que la Orden había decidido abandonar. Así que, en 1670, sus antiguos aliados los cazaron, los exterminaron y borraron su nombre de la historia, asegurándose de que nadie recordara a los verdaderos arquitectos de la era de la razón. Y eso nos trae directamente a nuestro tiempo, al mundo que heredamos. Un mundo que, sin que lo sepamos, se construyó sobre las cenizas de una guerra que la mayoría ni siquiera sabe que ocurrió. La Orden de la Razón no es que haya desaparecido para nada, simplemente evolucionó, se refinó. Con el tiempo se transformaron en lo que hoy se conoce como la Unión Tecnocrática, los arquitectos invisibles de nuestra sociedad. Su victoria no fue con espadas ni cañones, sino con ideas. Integraron su visión científica tan profundamente en el consenso que su control se volvió invisible. Es como el aire que respiramos. Está en todos lados, pero ya ni lo notamos. Y así pues llegamos al mundo de hoy, el que nos dio maravillas tecnológicas, un orden increíble y una seguridad que nuestros ancestros ni soñaban. Ganamos la ciencia, la comodidad, la predictibilidad. Pero el precio fue que la realidad se endureció, se calcificó. Perdimos el asombro, perdimos la infinita diversidad de creencias, perdimos ese sentido de lo sagrado. El consenso se volvió tan rígido que la magia de verdad, ahora es casi imposible. La pérdida real no fue solo de hechizos o de rituales. Como dice esta cita, lo que de verdad se extinguió fue el asombro.
Esa capacidad de ver el mundo no como una máquina que ya entendemos, sino como un misterio vivo, que respira. Perdimos una forma de conectar con el universo. Y esa es la pregunta final que nos deja esta crónica olvidada. Al cambiar la posibilidad infinita por la seguridad de lo predecible, ¿qué parte tan esencial de nosotros mismos se quedó en el camino? La historia está llena de estas batallas secretas, de verdades que fueron enterradas a propósito. Si no quieren que sigan en el olvido, suscríbanse y acompáñenme, que juntos vamos a desenterrar la próxima crónica.